parece mentira, pero el tiempo avanza y con ello todo, absolutamente todo. No todo a la velocidad que quisiéramos, pero definitivamente el Señor nos permite ver los cambios en los tiempos y ahorita mismo estamos experimentando uno de ellos. No en la forma en que nos hubiéramos imaginado y querido, pero es una realidad. Nos encontramos de regreso en la casa del Señor y debo decir que un buen número, son muchos los que hubiesen querido estar, pero por diferentes razones no han podido. Nuestra hermana Erika Díaz, por ejemplo, nos envía cariñosos saludos, no se ha sentido muy bien, nada relacionado con la pandemia. Y nuestros hermanos Telles, Denise y Rubén, que querían venir con toda la familia, la abuelita, las tías, y finalmente entendieron que no era muy oportuno, sobre todo porque Ariel le había advertido seriamente a su mamá: yo voy a abrazar a todo el mundo. Entonces no, pues mejor para dejarlo en casa. Hay otros que se encuentran en similares circunstancias. Nuestro hermano Abel, gracias por su participación y porque hoy día nos regalaron las hermosas fotografías, como acostumbra hacerlo, para recordar este día porque es histórico. Gracias al Señor por los que han podido venir, y no solo por eso, sino que tenemos un motivo mucho mayor de gratitud al Señor porque estamos bien. Y aún si alguien no estuviera bien, sabemos pues para dónde se va. Pero los que estamos, quiere decir que el Señor nos está dando otra oportunidad. No para continuar exactamente con el mismo estilo de vida, sino para mejorarlo. Porque la obra del Señor tiene que continuar y tiene que mejorar. Les voy a anunciar que lo que ya saben, bueno, ya se sabe, pero esencialmente no se ha dicho, esta tarde no tenemos compañerismo por medio de Zoom. Ya hemos regresado al templo, todas las actividades que no puedan realizarse en el templo son las que vamos a seguir buscando formas alternativas para que la obra continúe de todo a todo. Cuando terminemos el servicio, les voy a pedir que puedan quedarse un ratito sentados para dar la oportunidad a que salgan nuestros hermanos mayores y luego una mamá con niño y todos, o papá y todos los demás seremos los últimos en salir. O sea, en orden vamos a evitar cruzarnos. Nadie, absolutamente nadie sabe a ciencia cierta quién pueda estar enfermo o no. Confiamos, creemos en el Señor que estemos libres, pero eso solo lo sabe Él. Entonces, mientras tanto, todos debemos ser cuidadosos y respetuosos por amor a nuestro prójimo, a nuestros hermanos. Muy bien, mis hermanos, vamos a hacer oración. Vamos a ir a la palabra del Señor, porque sea el Señor mismo a través de su siervo exponiéndola en esta hora. Padre amado, muchísimas gracias porque usted nos da esta oportunidad de encontrarnos en su casa, de volver a ver a nuestros hermanos, aunque no podamos estrechar manos, ni abrazarnos, ni besarnos, como tan bien acostumbrados estamos. Sin embargo, Padre, queremos que eso no sea impedimento, ni para que su palabra pueda llegar a cada uno, a lo más profundo de su mente y corazón, como para que tampoco, Señor, sea impedimento para que llegue a usted nuestro sincero deseo de amor, de adoración y de alabanza, así como hemos cantado. Padre eterno, que últimamente todo sea para complacer y que usted sea complacido. En Cristo Jesús se lo rogamos. Amén y amén. Bueno, ustedes, hermanos, ya tienen en pantalla el título. No es el mejor título, de hecho tengo varios títulos alternativos: engañados o felices, felices y felices o engañados, o felizmente engañados. Como que ninguno está muy bueno, porque ya vemos de alguna forma de qué podría tratarse. La pregunta esencial de esta mañana es la siguiente: ¿es usted feliz? Qué bueno, y felicitaciones por todos los que dijeron amén, aunque todos debieron haber dicho amén, pero la realidad es la realidad, seamos honestos. Es una pregunta que no me complica la existencia, aunque en algún momento me dediqué a investigar. Y recuerdo un par de cosas. Por ejemplo, cuando le hice esta pregunta a algunas personas, uno, que fue un varón, de ellos me dice: depende de qué es lo que signifique o qué es lo que sea la felicidad. Yo inmediatamente, no es feliz. Y así continuó marcando. Porque en realidad cuando una persona es feliz, no sabe.
No tiene que pensar, lo sabe. Ahora entendamos que la felicidad absoluta, si cabe en esta tierra, no es posible. Porque la felicidad no implica la ausencia de problemas, de crisis, incluso de tragedias. No, la vida no está exento de ella, pero pese a eso y a todo lo demás, podemos y debemos tener una vida feliz. Eso es algo que a mí me preocupa. Les voy a decir, yo no he sido una persona que esté en búsqueda de la felicidad. Primero porque he sabido ser feliz en todas mis condiciones y circunstancias, como el apóstol Pablo. Pero sí me preocupa en este sentido, en este aspecto, y yo le desafío porque usted ponga su mirada hacia allá. Probablemente piense igual que yo, como todo cristiano, pero no siempre estamos conscientes de la no solo posibilidad, sino también responsabilidad que tenemos de ser felices. Y aquí le va. Por cuestión de testimonio. Por cuestión de testimonio. Si usted se fija en las Escrituras, muchas veces aparecen enseñanzas, y estas siempre, finalmente, son el medio, simplemente el medio para un objetivo final. Que los demás o que otros viéndolo crean. A las esposas les dice, pórtense bien. Especialmente si su esposo no es convertido, no es converso o no es cristiano, hijo de Dios, para que él, viendo esa buena testimonio, buen comportamiento, finalmente crea. A los cristianos les dice, ámense. Ya lo había dicho de muchas formas, pero ahora lo dijo de una forma, y para recalcarlo dice, un mandamiento nuevo os doy. ¿Qué cosa? Que os améis los unos a los otros, para que sean felices y para que lo pasen bien. No, ¿para qué? Para que el mundo, viéndoles, crea. Sean unidos. El enemigo no va a descansar y va a crear mil estrategias para que eso no se produzca, no sea realidad. Pero dice, ustedes como quieran, no por bonitos, no por simpáticos, sino porque tienen un Padre en común, que es Dios. Pertenecemos a la misma familia. Y finalmente, vuelvo a decir, para que el mundo viéndolo crea. Bueno, volvamos a la felicidad. Quiero que usted pueda tener su mente fija en eso. Además de todas otras muchas consideraciones que no vamos a ver en esta mañana. Jesucristo mismo vino también para eso. ¿Pero para qué? Para darnos un plus o un plus o algo agregado. Para que el mundo viéndonos quiera creer, quiera tener lo que tenemos, quiera ser como nosotros somos. Si usted se va dando cuenta qué tremendo peso, qué gran responsabilidad tenemos sobre nuestros hombros. La luz del mundo. Parafraseo el pasaje: la luz puesta sobre el candelero del mundo, para que todo el mundo sea iluminado y dirija su vista hacia esa luz, hacia esos, hacia nosotros. Pero si nos ve tristes, si nos ve amargados, y luego proclamando, somos hijos de Dios, somos hijos del Rey, somos embajadores, no, pues ¿quién va a hacer caso? Ni tiene que hablar mucho. Recuerden, tenemos una gran línea de testigos en torno nuestro, nada más que ver, nada más que ver. Yo cada día cuando salgo a tirar la basura, no crean que salgo así muy chulo ni cosas por el estilo, pero al menos sí trato de salir como bien optimista, que si cualquiera me lo atravieso en el camino con la mirada, pueda ver de que este no está obligado, está sacando la basura por voluntad propia, que lo está haciendo con gusto, que lo está haciendo de buena gana, y así cualquier cosa y todas las cosas, porque el mundo está mirando, está atento, está observando, y está viendo, bueno, ¿es luz o es tiniebla, es oscuridad o es tétrico? ¿Qué es? Jesucristo vino para que nosotros tuviésemos una vida plena, una vida abundante.
Cuando nos dice que somos la sal del mundo, podemos mirarlo de diferentes maneras. No descarta esto, que somos la vida, la parte buena, la parte sabrosa, la parte deliciosa, la parte que condimenta, entre otras cosas. Y evidentemente hace alusión a una vida plena, a una vida feliz, a una vida realizada. Sigue sintiendo lo que yo quiera recargarle peso sobre sus hombros, pero va sintiendo entonces cómo tenemos una responsabilidad, un privilegio, una responsabilidad y un deber de realizarnos, de ser felices. Pero no vamos a ir en búsqueda de la felicidad, vamos a ver que es una consecuencia. Todavía más, quiero agregarle lo siguiente. Cuando dice la palabra que somos sal, también nos dice que no solo tenemos un privilegio, una responsabilidad, un deber, sino nos da una advertencia. Porque la sal desvanecida, o sea, la que no sirve, la que no cumple su propósito o el propósito para el cual Dios le ha puesto ahí, a nosotros, aquí en el mundo, que estamos en el mundo, pero no somos del mundo y tiene que notarse la diferencia. Pero cuando ésta se desvanece, ya no sirve más que para ser echada fuera y hollada por los hombres. Cuando el mundo ve a un cristiano que está amargado, que está infeliz, que está lleno de complejos, que está lleno de traumas, ¿cree usted que tendrá ganas de venir a la iglesia donde usted va? Por eso es tan importante el espíritu, el ánimo, siempre positivo, siempre optimista, lleno de esperanza. Y no significa que alguna vez no vaya a llorar o incluso que no esté llorando en el momento. Pero últimamente sabemos en quién hemos creído y tenemos tantas promesas, motivos más que suficientes para estar en paz. La paz que Dios da, que el mundo no conoce, que sobrepasa todo entendimiento, que guarda nuestros corazones y que guarda nuestras mentes, ya la quisiera el mundo. Pero ¿cómo puede estar así? Yo quisiera estar así. Tenemos mucha gran responsabilidad. Hay tres clases de personas en el mundo. Lo mencioné: los felices, los infelices y los engañados. ¿Es usted feliz? ¿O a qué grupo pertenece? Si no estaba muy seguro, yo sí sé que ahora está seguro de cuál grupo o pertenece o quiere pertenecer, con toda esta introducción. Pero sin embargo hay más. Y esta mañana platicaba, debo confesar, sí, esta mañana platicaba por WhatsApp con unos amigos. Estos amigos siempre platican, o casi siempre, y alguna vez pues yo me meto. Cuando no, pues nomás leo, los dejo que sean felices a su manera. Yo he hecho todo por mi parte para que ellos puedan ser verdaderamente felices, y algunos de ellos sí lo son. El asunto es que nos conocemos por 44 años, van a ser 45. Cuando graduamos de high school a los 20 años, en el año 2001, nos reunimos y celebramos 20 años. Cuando nos volvimos a ver, me encontré, entre paréntesis, debo decir, me dijeron: pastor, hoy día tiene todo el tiempo que quiere. ¿Ustedes están de acuerdo, verdad? No, bueno, voy a tener que sacarme esa historia y pasar para acá. Nos juntamos y una de las características más curiosas que se nos dio es que cuando iba llegando cada persona, nunca vimos llegar la cara de cada uno de nuestros amigos, sino parecía que eran los papás, porque habían pasado 20 años. Y me imagino yo que esa era la edad que tenían los papás nuestros cuando nosotros estábamos ahí en high school. Y lo otro interesante es que hubo caras que definitivamente no pudimos reconocer. Ahora, yo no creo, yo no entiendo, no sé por qué, pero yo fui uno de esos que me dijeron, y se me acercó uno, Carlos Marabolí, y me dijo: ¿y tú quién eres? Entonces dije, no han cambiado ellos, hemos cambiado todos. Todos hemos cambiado. Prácticamente tuvimos que volver a presentarnos, y cada uno se presentaba, y yo no sé qué lugar ocupé, pero sí fui uno de los que dijo felizmente casado. Felizmente casado, decía otro, felizmente casado. Y hubo dos excepciones. La primera fue, uno dijo infelizmente casado.
Y como yo no lo veía hace tantos años, yo no sabía su historia, pero los amigos que se habían mantenido en comunicación con él sabían de que efectivamente esa era la verdad, estaba siendo sincero, no era un chiste, infelizmente casado. Y el otro que llamó la atención dijo: estoy soltero, pero en unión libre. Yo dije: engañar. Felices, infelices o engañados. Los que están engañados normalmente creen que están bien o quieren creer que están bien, pero no significa necesariamente que lo estén. Y por lo tanto, por eso en esta mañana vamos a dilucidar, vamos a despejar esa sombra, no de duda, pero de confusión que pueda haber. Acuñé el siguiente pensamiento y este pensamiento a mí me llama la atención o me motiva como para con mayor razón querer compartirlo. Dice los engañados sin saberlo, con algarabía se dirigen al patíbulo. Cuando escribía esto pensaba en un hermano en particular, que cuando no entiende algo, alguna palabra, abre los ojos así. Entonces yo miro y si abre los ojos, tengo que cambiar de palabras. Yo les voy a decir: no me abran los ojos, porque con las máscaras no me voy a dar cuenta. Pero sí debo aclarar: algarabía es ruido de voces festivas. Los engañados sin saberlo, con algarabía, con ruido de voces festivas, se dirigen al patíbulo, que es la tarima o el planchado, que se llama, en donde se llevan a los que van a ser sometidos a la pena de muerte. Así vive el mundo en general, engañados, viviendo para sus deleites y placeres, creyendo que eso es la buena vida. Muchos cristianos, especialmente jóvenes, pero algunos hay adultos, que están viviendo una vida cristiana, pero a su manera, tratando de equilibrar o balancear eso. El no dejar de congregarse, el no dejar de diezmar, y haz lo que quieras. No, tampoco es así. Tampoco es así. Bueno, vamos a ver entonces, y acompáñenme, y sobre todo si alguien quiere hacer el apunte, tómese el tiempo de hacerlo porque le va a ayudar. Hay muchos que viven, incluso cristianos, de esta manera, totalmente ajenos de la realidad. Están viviendo en su propio mundo, su propia, entre comillas, verdad, que no es más que una falacia. Ahora, el mundo no nos ayuda en esto. Lo que es más, ciertas áreas o facciones del mundo, incluso de las artes y la filosofía, como el que viene a continuación, lo promueven. ¿De qué manera? Jonathan Swift dijo: la felicidad es el privilegio de ser bien engañado. ¿Ha escuchado usted el dicho que dice: ojos que no ven? Bueno, Esteban de Giesecke, en una de sus novelas, un personaje dice lo siguiente, y a mí me acordé de ella y se me hace fuerte. Dijo él: no te reclamo tanto el haberme engañado como el habérmelo dicho, pues mientras callaste, fui feliz. ¿Se da cuenta usted cómo muchos, incluyendo muchos cristianos, están viviendo una vida conformista? Conformista, engañándose a sí mismo. Después de hoy, y especialmente después de hoy, eso no puede seguir siendo de este modo. Porque así como el mundo lo podemos dividir en estos tres grupos de personas, la verdad es que para nosotros como hijos de Dios, ya nos quedó bastante claro que no es opción escoger. Tenemos el deber moral y espiritual de pertenecer al grupo de los felices, y ya lo explicamos por qué. ¿Quiénes son los engañados? En Santiago, el capítulo 1, versículos 22 al 25, para los que apuntan, es en toda la lectura bíblica, y yo lo voy a leer completo y luego iremos sobre uno de los versículos. Son muy poquitos. Dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad,
y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Adicionalmente, les voy a dar un pasaje, no lo voy a leer, lo pueden apuntar, Lucas, capítulo 8, versículos 4 al 15. Haré mención a algunos pasajes de ese también. ¿Quiénes son los engañados? Vamos a ver, los que no hacen la palabra. Los que no hacen la palabra. Acabo de leer Santiago 1:22, dice: sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Entonces, ¿quiénes son los engañados? No son engañados por nadie más que por sí mismo y por Satanás, al ser oidores, y solamente oidores, no hacedores de la palabra. Este mismo versículo, en otras palabras o en otra versión, dice de la siguiente manera: no basta con oír el mensaje, hay que ponerlo en práctica. No basta con congregarse, no basta con diezmar, no basta con ofrendar, no basta con servir. Y fíjense, aunque ya haciendo eso ya estamos bastante bien, pero para poder ser realmente felices, plenamente felices, tenemos que ser hacedores de toda la palabra. Y siempre, como vamos a ver. Entonces no basta con oír el mensaje, hay que ponerlo en práctica. A mí me asombra mucho que algunos puedan poner mucha atención, y digo me asombra con gusto porque no todos lo hacen. Pero cuando uno ve una carita ahí, pero bien atenta, unos ojitos pero bien concentrados, y luego no solo carita atenta, ojitos abiertos y concentrados, porque algunos tienen carita atenta, ojitos abiertos y concentrados, pero también dormidos. O están como en otro lugar, porque si uno les hace así, no responden, no reaccionan. En el fondo pareciera que están en un estado como cataléptico, pero con ojos abiertos. ¿Qué es lo que falta? Y qué es lo que me asombra y me satisface, me hace feliz profundamente cuando vemos la reacción. Y algunos la tuvieron y dicen: se sonríe, no se sonríe. Esa persona no solo está, o más bien está tan concentrada que está interactuando con la palabra y el predicador. Y eso ya es muy bueno, porque es el principio de lo mejor. Pero aún cumpliendo con todo aquello, que aunque no es suficiente, es bastante. Y con lo más importante que estamos viendo el día de hoy, con la capacidad para concentrarse al escuchar o recibir la palabra del Señor. Pero si aún así todo, saliendo de ahí, de esas puertas, no se lleva a la práctica. Y hay muchos motivos o razones por las cuales no se lleve a la práctica la palabra, que incluso con mucha atención se ha estado escuchando. También vamos a ver eso. No basta con oír el mensaje, hay que ponerlo en práctica, pues de lo contrario se estarían engañando ustedes mismos. Si ese fuese el caso de alguno de ustedes, usted está escuchando atentamente e interactuando. Eso quiere decir que la pregunta de reflexión la está llevando en su mente y usted dice: híjole, ese como que soy yo. ¿Quién le dijo? Bueno, yo no sé. Eso es algo que usted está viendo, pero si así fuera, entiéndase, estaría engañándose a sí mismo. Y yo le preguntaría, si ese es su caso, o el de quien quiera que sea, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Basta. Cambie. ¿Quiénes son los engañados? Los que no hacen la palabra. Resumamos este versículo. Los que se engañan a sí mismos, los que no escuchan atentamente la palabra, los que no practican diligentemente la palabra, los que no hacen la palabra, en definitiva. ¿Cómo puede llegarse a este estado? ¿Cómo puede llegarse a este estado de engañarse a sí mismo, de no escuchar atentamente la palabra, de no practicar diligentemente la palabra? Porque no solo basta con escuchar, la idea es aplicarla, la idea es hacerla. La idea es obedecer diligentemente. Bueno, pero ¿cómo se llega ahí? Vamos a lo siguiente. ¿Quiénes son los engañados? Pues los oidores olvidadizos.
Ocupo exacta y literalmente la palabra que utiliza la Biblia en alguna de sus versiones y extraemos el sumum de ella. El versículo siguiente, 23 y 24, en Santiago capítulo 1, que es donde estamos, y hemos comenzado por ver quiénes son los engañados. Nos dice que los engañados o los que se engañan a sí mismos son los oidores olvidadizos. Y usted dirá, mire, si usted ya, antes eran los 40, la mala noticia, porque todo lo demás de la noticia que le estoy dando, es que ahora comienza a los 30. La memoria a fallar. Y no es que envejezcan antes necesariamente, pero todo lo que comemos, todo lo que vemos, la falta de sueño, etcétera, etcétera, provocan eso. Oidores olvidadizos. He hecho este acápite por lo siguiente, porque muy pocos probablemente no calcen en esta clasificación. Y no todos por desinterés, simplemente por una cuestión de organismo, de funcionalidad, de cómo estamos en el presente. Y digo esto porque, y los papás lo sabrán, los jóvenes, usted les dice algo, se olvidan. Se lo dice 10 veces, pues ya se resisten. Prácticamente eso llega a suceder con nosotros y con la misma o propia palabra del Señor. Dentro de las evidencias es el hecho de que el pastor puede estar todo un año predicando lo mismo y no pasa nada. Entonces el pastor dice, vamos a invitar al hermano tanto, y todo el mundo maravillado. Qué cosa más hermosa, pero qué espectacular. Nunca habíamos escuchado eso. La mente trabaja así. Sin embargo, como el apóstol Pedro, yo tengo que decir, mientras menos me quede de vida, más tengo que preocuparme, porque entienden y reciben la palabra del Señor. Y como Samuel, líbreme al Señor de dejar de orar y interceder por cada uno de ustedes. Entonces, por eso, aquí estamos y seguimos adelante. ¿Quiénes son los engañados? Los oidores olvidadizos. Veamos. En otra versión, o en otras palabras, dice, el que escucha la palabra pero no la pone en práctica, es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Yo creo que ese es como un caso extremo, pero ilustra muy bien la enseñanza. Ilustra la enseñanza en la gravedad del problema. Porque ¿a quién no tiene que regresarse cuando sale de casa? Bueno, yo soy una de las personas que tiene ese problema, tengo que regresar. Me he regresado una, me he regresado dos, me he regresado tres, y ya después ya no me queda más tiempo para regresar. Tengo listas, batallo. O sea, quien les está hablando es una persona igual que usted o que usted. Muy honesto, y que no se da por vencido, porque le echo ganas y hago listas y tengo listas y así, pero olvidarme de lo que viene el espejo, bueno, es una situación extrema para ilustrar una enseñanza, pero por otra parte, fíjese que tiene también que ver con nuestra identidad. El ser oidores atentos y diligentes, hacedores de la palabra de Dios, tiene que ver con nuestra identidad, con el hecho de ser hijos de un Dios amoroso, al extremo de enviar a su Hijo unigénito a morir en la cruz por nosotros. Aquí voy, estamos hablando de una relación tremenda, íntima, profunda, de amor entre nosotros con Dios. Quizás para alguien no pueda entender en toda su dimensión lo que estoy hablando. Pero veamos ejemplos humanos, terrenales, y vamos a darnos cuenta de que ese tipo de relación padre-hijo es posible. En primer lugar, humanamente, terrenalmente hablando. Y en segundo lugar, que por lo tanto y con mayor razón, es un tipo de relación que yo debo buscar tener con mi Padre Celestial. Más que como hijo, voy a hablar como papá y la relación con los hijos.
Juan Claudio estaba muy chiquito y le hicieron una operación en sus oídos. Y todas las operaciones son riesgosas cuando está involucrada la anestesia total. Todavía nace un niño. Y nosotros esperábamos que salieran de su operación y esperábamos y no salían. Finalmente viene el doctor y me dice: quiero hablar con usted, pero le digo: si aquí está mi esposa, ¿no? Podemos hablar con los tres. No, me dice: es que el niño no despierta, queremos que entre usted. Pero el vínculo de amor de padre mío con Juan Claudio era conocido para mí y para él. Él me lo demostraba y yo se lo demostré siempre. Con mucha fe, con mucha tranquilidad, yo dije: esto se soluciona fácil. Me acerco a su oídito y digo: que ella es para mí. Y hace una sonrisota pero tremenda que doctores y enfermeras no podían creer. O sea, aún allá, atravesando y llegando al subconsciente o al inconsciente mismo, haría una respuesta. Danielito por la noche hago lo mismo y me responde. Me responde literalmente. No importa lo profundamente dormido que esté. Porque esa es una relación de amor entre padre e hijo. Mirarnos nosotros en la palabra del Señor, escuchar a nuestro Dios, debe ser algo tan profundo, tan intrínseco, tan natural, que en realidad jamás de los jamás a nosotros pudiéramos o debiéramos olvidarnos. Pero suele suceder, triste y lamentablemente, que estamos tan idos, tan ocupados, tan distraídos por tantas cosas, que vamos a ver que la palabra se nos olvida. Ahora, pero qué pecado, qué delito hay en olvidarse, etcétera, etcétera. Podríamos argumentar mil cosas. Pero es que el solo hecho de estar ahí, en esa clasificación, nos lleva a formar parte de los engañados, o nos llevaría a formar parte de los engañados. En definitiva, a formar parte de aquellos que no son felices y que creen serlo. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira en el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. En otras palabras, o en otra versión, los oidores olvidadizos, la que cayó entre espinos, la palabra que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Todos, en mayor o en menor medida, tenemos este problema. Y esa es la razón por la cual nos hacemos olvidadizos. ¿Cuántos de aquí en 4 horas se acordarán de qué estuvo hablando extensamente el pastor o de qué se trató la enseñanza? ¿Cuántos? Bueno, lo cierto es que saliendo de aquí dentro de 1 hora, muchos no lo van a recordar. Tendrán que esforzarse para poder recordar. A las 8 horas ya, antes empezaba la curva del olvido. Actualmente, en muchos, a las 8 horas ya no pueden acordarse de una palabra. ¿Qué es la solución a eso? La misma. Esta no ha cambiado. Estar constantemente recordando, repitiendo, conversando. Si vinieron 2, seguir platicando de esto. Si vino solo, pues platíquele a alguien de qué se trató. Y de esa forma no solo estaremos recordando, sino reforzando. La palabra que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes. ¿Quién no tiene afanes? Ocupaciones y preocupaciones que nos absorben. Y otros pues están a puro placer.
Pero el efecto que se produce sobre nosotros y sobre la palabra oída viene a ser el mismo, que la olvidamos. Y algunos nos ponemos y empeoramos a través del tiempo. La edad es un factor que no nos ayuda. El primer cambio hormonal, la adolescencia, pues tampoco, pero eso tiene remedio. En el segundo cambio, la cosa se complica, pero tenemos que ayudarnos de una u otra forma. Vuelvo a decir, mi forma es listas. Y mientras no se pierdan las listas, todo está listo. Pero a veces me quedó la lista. ¿Me podrías enviar la lista nuevamente, por favor? Ahora que estamos yendo al mandado. ¿Podríamos seguir la vida nosotros, entre comillas, felices o felizmente engañados, aunque olvidadizos de la palabra? Y eso podríamos decir que no tiene mayores consecuencias. La consecuencia primera es que obviamente no seremos lo felices o todos felices que podemos ser, pero la gran y peor consecuencia es como ser una luz que me ilumina, ser sal que llama salada, y aquí es no llevar fruto. Y esa es parte de la razón por la cual muchos creyentes tienen vidas estériles, porque tienen vidas superficiales, afanadas, llenas de placeres, olvidadizas de la palabra del Señor. El domingo pasado ocurrió un fenómeno no único, pero ocurrió con más personas del grupo familiar. Y es que durante la comida apareció el tema que se había tratado de la palabra. Y tanto que yo dije, esta es la idea. Una de las partes del afán en el cual nos envolvemos y que nos lleva a olvidarnos, por lo tanto, desatendernos, o sea, no ser responsables por la palabra del Señor, es que nos ocupamos deliberadamente. A veces le damos más lugar que el que merecen las preocupaciones. A veces le damos más lugar que el que merece, o irresponsablemente, el cuerpo, necesidad básica, el hambre. Si usted no desayunó, pero bien desayunado, a esta hora ya le andará, pero como que ¿a qué hora va a terminar? Pues para esta hora yo ya me he tomado 2 desayunitos, para que no me falte la energía. Y no solo el domingo, sino toda la semana. Me levanto tan temprano, el primer desayuno es a las 6 de la mañana. Y el otro es entre 9 a 10, 9 y media, promedio. O sea que para el mediodía yo estoy, pero súper bien todavía. Así que a la 1 ya tengo que comer. Hermanos, todas estas cosas también, y el domingo, que es el día de la palabra, el socializar. Muchos tienen un hambre, una sed de socializar o sociabilizar, ya sea porque en casa no es el ambiente ideal o el que quisieran. ¿Y con quién me voy? ¿Y a dónde me voy? ¿O a dónde nos vamos? Y platicamos de todo lo que caiga, menos de lo realmente importante o de aquello que debiera esforzarme por no olvidar, que es la palabra del Señor. Y si recién estuvimos aquí 30 minutos, 40 minutos escuchando la palabra del Señor y luego le ponemos 2 horas de plática, luego unas 3 horas de televisión, unas 2 horas de piscina, bueno, reír. Oye, al final del día, ¿qué no quiero de palabra en la mente? Pues no es difícil, pero tampoco es tan fácil. Mi esposa me dice algo y luego se me olvida. ¿Qué me dijiste? Señor, vamos apuntando. Es que reconozcamos, definitivamente la mente es frágil, la mente es débil, somos olvidadizos. Y si le ponemos, o le metemos por sobre, después de la palabra, sin haberla atendido para reforzarla, por eso se nos olvida. Y el gran problema es no hay fruto. Les voy a hacer una pregunta y que les va a ayudar también a descubrir un poco por qué o recuerda poco y al recordar poco obedece menos de la palabra. Porque nunca vamos a obedecer más de la palabra que lo que recordemos o hayamos entendido. Si entiendo poco, recuerdo menos, obedezco
Otra razón es porque dentro de la sociabilización, ¿qué hacemos? ¿Dónde están sus amigos? ¿O cuál es su familia? ¿Con quiénes se divierte? ¿Cuándo? ¿Cuánto? ¿Cómo? Analice eso también. Bueno, vamos. El resumen de esto, de los oidores olvidadizos, es que son oidores superficiales. Ahora hay otra cosa interesante, oidores superficiales. Yo estuve analizando que existe una relación. Usted papá, preguntó al papá. Usted mamá, preguntó a usted mamá. Y a todos los que están aquí, ¿conocen a sus hijos? ¿Conoce a su hija? Sí, yo sé. Y podrá decir, como lo he dicho yo, nos van a sorprender alguna vez, los vamos a desconocer, etcétera, etcétera. Pero de ahí en más, en términos generales, los conocemos. Oh, sí que los conocemos. Y yo siempre pienso que los jueces debieran traer, en vez de detector de mentira, al papá o la mamá, y la mamá sabe al tiro. Y la mamá, cuando se alía con la nuera y le dice, mire, yo te voy a decir, cuando está mintiendo, se le ponen las orejas rojas. No te vaya a engañar. Y cosas por el estilo, porque sí los conocen y sí los conocemos. Bueno, digo esto porque lo estuve analizando y digo, creo que ya puedo decir lo siguiente. Muchos nos conocemos por mucho tiempo. Y para muchos he sido, y así lo siento, como su papá. Y una de las mayores bendiciones de ser padre es poder tener un hijo, una hija en cada joven, en cada incluso joven, adulto joven de la congregación. Cambia la perspectiva. Y así les he ido conociendo a través del tiempo. Sé quién es el que pone atención, sé cómo se sienta uno, cómo se sienta el otro, todo. Y cuando tengo motivo para preocuparme, me preocupo. Pero este es el punto. Después de mucho analizarlo, definitivamente existe una directa correlación entre la capacidad de concentrarse en o al tiempo de la palabra y la calidad de vida espiritual y secular. Los que se concentran y están pero concentrados y gozosos están bien espiritualmente, porque se están alimentando, porque no están siendo oidores olvidadizos ni superficiales, sino oidores atentos, concentrados y hacedores, diligentes de la palabra. ¿Cuál es la consecuencia? Obvia, lógica, inmediata. Salud espiritual, felicidad, incluso, como veremos, todavía más éxito. Entonces existe tal relación. Y yo digo, tal o cual persona ya no pone mucha atención, ya no es tan feliz. ¿Qué fue primero? ¿Dejó de ser feliz? No, dejó de poner atención. Los oidores superficiales, los olvidadizos, los no practicantes de la palabra, los oidores olvidadizos. Estos son los oidores olvidadizos. ¿Quiénes son los felices? Y aquí llegamos a lo que usted más querrá. ¿Quiénes son los felices? Los que diligentemente obedecen. En Santiago 1:25, que es el último versículo del pasaje escogido, dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la palabra de Dios, la Biblia, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino que hacedor de la obra. ¿Quiénes son los felices? Los que diligentemente obedecen. Porque ¿qué dice la palabra al final? ¿No puede ver usted? Y esa es la Reina Valera, nuestra mejor versión. Este será bienaventurado en lo que hace. Porque últimamente, si tuviésemos que medir la felicidad, no es el único parámetro, pero es uno de los mejores, es en el éxito. ¿Quién no quiere que le vaya todo bien? Es lo que todos queremos, que todo nos vaya bien, que todo nos resulte bien, que todo lo que nos propongamos. Ahora hay una pequeña diferencia y yo digo gracias al Señor o gloria a Dios por esto. No siempre las cosas salen como yo quisiera. No. A veces los planes no me resultan. Pero salen mejores.
Sí, salen mejores. Porque uno tiene pensamientos, uno tiene planes, uno tiene propósitos, uno tiene objetivos, tiene sueños, metas, etcétera, etcétera. Pero nunca vamos a dejar ni debemos dejar que esto se anteponga a la voluntad de Dios. Últimamente, por lo que debemos clamar siempre es porque se echa la voluntad de Dios. Porque esta no solo es buena, porque es perfecta y porque es lo mejor que nos podría suceder. Pero no siempre yo tengo los mejores pensamientos porque mi mente es humana, es terrenal, es temporal, es finita, falible. Pero dentro de esa falencia todavía uno tiene la luz por el medio del Espíritu Santo y consejo de la palabra a rogar y a clamar porque se ha hecho su voluntad. Padre, esto es lo que yo quiero y me voy a esforzar y voy a luchar y voy a perseverar y voy a ser constante. Le voy a echar ganas, en otras palabras. Me voy a levantar temprano, me voy a acostar tarde, no voy a descansar. Pero si no fuera su voluntad, con todo lo que yo haga, permita que me resulte que se haya su voluntad. Este será bienaventurado en lo que hace. Hecho la salvedad, ¿quiénes somos felices? Nosotros, los que diligentemente obedecen. En otras palabras, o en otra traducción dice, por el contrario, si ustedes ponen toda su atención en la palabra de Dios, ya en términos más contemporáneos, en un lenguaje más común, si ustedes ponen toda su atención en la palabra de Dios y la obedecen siempre, ese es un paréntesis muy importante y subrayado en color ahí, serán felices en todo lo que hagan. ¿Quiénes son los felices? No los que tienen todo, los que diligentemente obedecen la palabra de Dios, porque ahí Dios se encarga, pues lo dijo ya, ¿no? Busquen el reino de Dios y su justicia, su perfecta justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Lo cree? Créalo, créalo. Entonces, ¿cuál es la prioridad? Obediencia a la palabra de Dios. Los que diligentemente obedecen. Veamos el resumen de esto. Los que se concentran en la palabra. ¿Quiénes son los felices? Los que diligentemente obedecen. Los que se concentran en la palabra, los que obedecen la palabra siempre. Ese es un detalle muy importante. Y los que tienen éxito en toda empresa. Como consecuencia, la felicidad, el éxito, en otras palabras, viene a ser consecuencia de la obediencia total a la palabra de Dios o a Dios mismo. Los que atentamente escuchan la palabra y diligentemente la obedecen. Los que tienen éxito, este es un extra y con esto vamos a concluir. ¿Quiénes son los felices? Definitivamente los que tienen éxito. Una persona que tiene éxito es feliz. Una persona que no tiene éxito también puede ser feliz, pero entiéndase. Últimamente en el creyente, el verdadero, aún los fracasos son éxitos y uno dice, menos mal que no me resultó. Yo que quería ir a Italia hace 2 meses, no quería, en realidad, pero es un ejemplo. Imagínense, me habría quedado ahí encerrado. ¿Entienden la relación? De eso se trata. Bueno, y la Biblia nos dice que será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Esto es Salmo 1:3. Pero los 2 versículos anteriores, ya no iremos sobre ellos, nos dicen lo que ya hemos estado viendo. Bienaventurado aquel que esencialmente se goza en la palabra, se goza en la palabra, medita la palabra y lo hace por siempre. Hace un par de días teníamos una plática con 2 cristianos, y en distintos tiempos, y decíamos la verdad que no pasamos con nuestras rodillas pegadas al piso, porque hay muchas cosas que hacer durante el día, pero pasamos con nuestro alma unido a Dios o al Señor. Cuando uno está enamorado, o cuando más bien un joven está enamorado, en realidad cuando cualquiera, pero en el caso de los jóvenes es más dramática la situación. Está enamorado, piensa. Te entra al cuarto, está con la vista pero clavada en el cielo y dice,
se quiere ir a acostar temprano porque quieren soñar. En la mañana no se quieren levantar porque quieren seguir soñando. O sea, uno sí se puede concentrar en lo que quiere, ¿verdad? Lo mismo en el Señor. Bueno, pero hay que hacer tantas cosas en el día, pero no podemos poner nuestro cuerpo de rodillas, pero sí coincidíamos en esto y efectivamente de eso se trata. Uno no deja de platicar con el Señor. Y está, Señor, esto, Señor, esto, otro, ayúdame aquí, ¿qué haría? Es un diálogo constante. De tal suerte que muchas veces en la noche, pues gracias, Padre. Se queda dormido. Y luego despierta en la mañana y dice, gracias, Padre. Son realidades. Y todo lo que hace prosperará. Aquel y aquel. En otra versión, y estamos concluyendo, mis hermanos, ese hombre es como un árbol plantado a la orilla de un río que da su fruto a su tiempo y jamás se marchitan sus hojas. Todo lo que hace le sale bien. La conclusión, bíblicamente hablando, es esta. Y la encontramos en Lucas capítulo 8, versículo 15. Mas la que cayó en buena tierra, la palabra que cayó en buena tierra, no una persona como usted y como yo, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída. Retienen la palabra oída, no se olvidan y dan fruto con perseverancia. Hermanos, ¿a qué grupo pertenece usted? ¿A qué grupo quiere pertenecer usted? La palabra del Señor ha sido expuesta, está presentada a usted. Usted puede y debe tomar una decisión. Habrá muchas cosas que le dificulten, habrán malos hábitos adquiridos a través del tiempo, etcétera, etcétera. Pero ¿sabe qué? Somos seres humanos, no somos montañas. Y esa es la gran diferencia. Las montañas ya no crecen un milímetro más. Nosotros los cristianos, nosotros los seres humanos podemos hacerlo y debemos hacerlo. Crecemos para todos lados, pero sobre todo crezcamos para adentro. Que aunque estemos conscientes de esa realidad, que el hombre exterior va desgastándose día con día, yo creo, confío y me gozo en la promesa del Señor que el hombre interior se puede renovar día con día. Ruega al Señor por esa renovación. ¿Y por qué ocurre el fenómeno? Que esa renovación interna también nos va a ayudar a una renovación exterior. ¿Quién se imaginaría que yo tengo 75 años? Bueno, no tanto, ¿verdad? Pero si no me veo, le aseguro que me siento mucho más joven de lo que estoy. Especialmente cuando veo a mi hijo. Hermanos, recupere ese gozo. Recupere ese gozo. Luche por ser feliz de la única forma que Dios nos enseña, siendo obedientes a su palabra. ¿Acepta el desafío? Les invito a ponerse en pie. Vamos a darle gracias al Señor. Darle gracias por este reencuentro, recordando las recomendaciones que han sido dadas. Pero puestos en pie porque no se le vaya a dormir. Vamos a darle gracias al Señor. Padre amado, muchísimas gracias, mi Dios, porque usted nos ha permitido volver a su casa, a volver al templo. Gracias, Padre, porque lo hacemos, aunque sin inaugurarlo aún, en muchas mejores condiciones de las que nos encontrábamos hace algún tiempo. Ruego, Padre, asimismo, porque su palabra sea motivo de conversación, de diálogo, en más de una oportunidad, en la mesa, en el carro y aún en el diálogo interno de cada uno. Padre eterno, permítanos y ayúdenos a ser oidores concentrados para poder ser hacedores diligentes de su palabra. De esta forma jamás seremos engañados y estaremos viviendo una realidad feliz. Que de ese modo quieran muchos al conocernos y tratar con nosotros, conocerle a usted y ser como usted. En Cristo Jesús nuestro Señor se lo rogamos. Amén y amén.
ti, guíame, santifícame en ti. Quiero andar en tu verdad. Tómame, abrázame, mi corazón me vuelve a ti, solo a ti. Quiero humillarme, buscar tu rostro. Hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Sana nuestra tierra, sana nuestra tierra. Vengo a ti, guíame, santifícame en ti. Quiero andar en tu verdad. Tómame, abrázame, mi corazón me vuelve a ti, solo a ti. Quiero humillarme, buscar tu rostro. Hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Sana nuestra tierra, sánala, Señor, sana nuestra tierra. Escucha hoy mi oración. Levanta tu voz y clama al Señor con un cántico nuevo, porque dice el Señor: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados. Así es que clama a Él, y Él te responderá con cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Oh, clamamos, Señor. Buscando tu rostro, delante de ti. Escucha y perdona mi rebelión. Sánanos, Jesús. Sana nuestra tierra. Sánanos, Señor. Sana nuestra tierra. Sana nuestra tierra. Sana nuestra. Dios de milagros, Dios de prodigios, Dios de sanidades. Perdona nuestros pecados, perdona a tu iglesia, Señor. Venos aquí delante de ti, te amamos, Padre.